Soy Victoria Hernández, soy actriz, directora, profesora, juego a escribir también a ratos. Empecé en el colegio haciendo teatro, enamoradísima de esto, luego me fui por allá a otra carrera y luego ya me decidí a ser actriz, estudié en el Teatro Libre, una parte de mi formación, no terminé el proceso completo, me fui a estudiar, a trabajar con Patricia Ariza en la parte administrativa y por ahí por los laditos robaba toda la información posible. Ella me llevaba como a trabajar con población vulnerable, entonces de ella tengo toda esa inspiración del teatro como, como le digo yo, como un perfecto remendador de corazones y tejedor de sociedad, definitivamente. Mis dos grandes inspiraciones de ese momento siempre fueron Santiago García y Coco Vadillo. Luego de eso entré a la Casa del Teatro a hacer un montón de talleres que traían ellos buenísimos internacionales. Ya luego empecé a dictar clase, me fui a hacer una residencia en dirección con el Theater an der Ruhr en Alemania. Y cuando regresé de hacer esa residencia, pensé, mientras dictaba, siempre dirigía los montajes de mis estudiantes, ¿cierto? Los montajes finales, hasta que conocí a el que hoy es mi pareja, mi esposo, y es un artista plástico, y él me dijo, ¿usted por qué no ha dirigido profesionalmente? Y le dije, porque me da mucho miedo. A mí me da miedo siempre lanzarme en ese primer impulso, como siempre, como directora me pasó y ahora me pasa como escritora. Porque me da mucho miedo, me gusta mucho el teatro bonito a nivel plástico y me da mucho miedo no ser capaz. Yo me atrevo a contar historias, me gustan los clásicos, sé dirigir actores, pero el total me da pánico porque no me gusta el teatro feo cuando lo veo. Y entonces me dijo, pues entonces yo le ayudo con la parte plástica, le ayudo con la luz, le ayudo con el arte, déjeme y lo hacemos juntos. Y desde ahí empezamos juntos, ahí nació La Puerta Abierta. Luego se sumó mi hijo, que es músico, y empezó a trabajar primero como con la música, luego ya fuimos explorando más el diseño sonoro, más que la música, cómo empezamos a involucrar todo ese universo auditivo en las obras, entonces estaba ya lo plástico, más lo auditivo, y ahí yo con lo que me gusta hacer, que es adaptar clásicos o adaptar obras que me encuentro que me gustan y trabajar con los actores, que me fascina. A mí lo que más me gusta de dirigir actores es descubrir en cada individuo que se dedica a este oficio las infinitas posibilidades que tiene, con su cuerpo, con su voz y con su interpretación, con su capacidad de transmitir verdad. Porque para mí, independientemente si de que el teatro sea físico o simbolista o antropológico o lo que sea, para mí si ahí no hay una verdad, ese acto teatral no ocurrió. Entonces me obsesiono con qué es lo que te está pasando, quién eres, y los principios básicos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de tus propuestas creativas, desde qué vas a hacer con tu cuerpo, qué acción me propones, cómo vamos a defragmentar este movimiento y a convertirlo de pronto en otro tipo de acción más física, menos realista. Pero el punto de partida para mí siempre tiene que ser es lo que me está pasando en el alma como ser humano. A mí me encantan los clásicos, pero porque los clásicos son universales y están presentes en todo el tiempo desde que se escribieron hasta hoy. Entonces, a mí respeto mucho a la gente que deja los clásicos en los clásicos, allá en el momento que se escribió y cómo se escribió, pero yo desde la escuela, desde que empecé a hacer mi residencia en dirección de actores, recuerdo que tomé un texto que es Orfeo desciende de Tennessee Williams y lo puse en la tierra, en la provincia colombiana, ese Magdalena Medio, por ahí, como en esta cosa calientica. Y a mí sí me gusta ser literal, no me gusta como, no, es que el público tiene que entender que aunque eso está pasando en Estados Unidos, también pasa aquí. Y yo digo, no, yo prefiero que el público vea
que eso está pasando aquí. Y después, de pronto, si quieres, se entere, eso lo escribieron por allá en 1600, carajo, en 1900, en 1980, en 1970, en otro lado, en Dinamarca, ¿en dónde fue? Eso me parece más interesante, que la gente después de haberla sentido propia, se entere que eso fue por allá lejos, en el tiempo y en el espacio. Bernarda Alba la hice literal en una cárcel, por ejemplo. Eran unas internas montando Bernarda Alba y lo hice a partir de una experiencia que yo había tenido después de dirigir 3 años el grupo de teatro El Buen Pastor y de crear el primer festival de teatro carcelario. Retratar las diferentes sociedades que yo misma habito, ¿sí? Me gusta mucho también hablar del oficio, ¿sabes? Termino casi siempre de alguna manera haciendo teatro dentro del teatro. Para mí, Santiago García era el hombre más joven que había en el teatro colombiano. Yo recuerdo la primera vez que yo vi La Manda Patibularia, yo decía, yo no puedo creer que este hombre sea tan joven, haga este teatro tan maravilloso. Entonces mi primera gran influencia fue Santiago García y el Teatro La Candelaria, más que el Libre, donde yo estudié, ¿sí? Sin embargo, pues ellos fueron los que me presentaron los clásicos, ellos fueron los que me dijeron, aquí están los clásicos, conózcalos. Y pues yo los conocí y hice todo lo contrario de lo que ellos querían que yo hiciera con los clásicos. De las cosas que más duro me ha dado de abrir la puerta abierta es que no puedo ir a teatro tanto como iba antes. Pero yo era de las que, para mí la semana no está completa si no he ido a teatro. Entonces mis referentes son todo ese teatro que veo. ¿Ves? Creo que eso es lo más importante a mí. Y por ejemplo aquí en la escuela me interesa muchísimo formar espectadores de teatro. Hablo muchísimo con mis estudiantes de cómo ver teatro. No vaya a teatro pensando en cómo lo haría usted. Vaya a teatro a dejarse sorprender, vaya a teatro a ver otras formas de hacerlo, vaya a teatro a aprender, a ver grandes intérpretes, a inspirarse. Vaya siempre a teatro. Yo siento que el teatro es una magia tremenda y mis grandes referentes son todos y cada uno de los directores que he visto en teatro.